Hola clase, damos comienzo a la tercera parte de, de la explicación del tema 9-10 y nos encontramos ahora en los totalitarismos, el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán, además de algunos otros que vamos a ver por encima como lo que es el nacionalcatolicismo español, que es otra cosa, ¿vale? Apegada al fascismo italiano y con carencias por otro lado bastante más importantes y obviamente también apegado al nacionalsocialismo alemán o por lo menos con ciertas simpatías bastante fuertes por parte de algunos miembros del nuevo Estado que se va a crear tras la guerra civil en España. ¿De acuerdo? Van a surgir obviamente en un momento de crisis. ¿Por qué? Porque las democracias, que son, digamos, es el movimiento que se va a implantar en buena parte de los países de Europa Occidental, van a entrar en crisis, ¿vale? Obviamente toda esta crisis económica, de un lado, va a llevar a una crisis política y a una crisis de los valores tradicionales, ¿de acuerdo? La democracia no va a ser capaz de evitar por un lado una guerra y después obviamente se va a imponer un sistema económico, el capitalista, que obviamente tampoco va a solucionar los problemas, ¿de acuerdo? Con lo cual obviamente como la gran perdedora de todo esto, que es la que estabiliza los países, como son las clases medias, ¿de acuerdo? No la burguesía o la alta burguesía, las clases medias, la sociedad ciudadana, ¿de acuerdo?, de clase media. Esta, al entrar en crisis, va a tender a radicalizarse y la radicalización va a llevar hacia dos lados. En general, en su inmensa mayoría, hacia este nuevo movimiento fascista y después las clases obreras, que han ido mejorando muy lentamente, ¿de acuerdo?, van a tender hacia los movimientos socialista y comunista o anarquista incluso. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar ante esa decepción de la democracia? Pues que los totalitarismos van a pretender dar una primacía al interés del Estado frente al de los individuos. O sea, el Estado está por encima de todo, pero para que el individuo esté bien. O sea, aquello de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿De acuerdo? Así es como recuperar aquello que fue, ¿vale? Aquel absolutismo, última fase del absolutismo, antes de la caída del antiguo régimen. ¿De acuerdo? ¿Qué va a surgir? Obviamente, pues el fascismo italiano, el nazismo alemán, el estalinismo soviético, ¿de acuerdo? Y después las variantes fascistoides, pues no son fascistas del todo, no son el modelo italiano, ¿vale? Hablando estrictamente en sentido histórico o político, se va a dar el franquismo por Franco en España y en Portugal con Salazar el salazarismo, que también tiene características propias, ¿de acuerdo? Son más, el caso de España y Portugal, una evolución del acceso al poder de los generales que tradicionalmente asaltaban al poder durante el siglo XIX, por ejemplo, para salvar al país de tal o cual crisis, va a ser un movimiento más de este tipo que obviamente de un desarrollo político nuevo y diferente como puede ser el fascismo o el nazismo. Después se va a pegar a ellos, obviamente, porque de hecho Franco le debe gran parte del apoyo en la guerra civil a estos dos países, además de la inacción o la ayuda, que también la tuvo por parte de una buena parte de las democracias occidentales, que preferían obviamente que en España ganase Franco a que ganase la República, sin olvidar que esa República venía bastante representada por el Partido Comunista, que era quien controlaba en la última fase, obviamente, la evolución de esta. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, causas de las crisis: fracaso de los gobiernos democráticos, ¿vale? Descontento, decepción popular, y se va a buscar, sobre todo,
¿vale? Las clases altas y esas clases medias que han perdido poder van a buscar gobiernos fuertes y autoritarios para frenar incluso la depauperización hacia una revolución, según el pensamiento burgués, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, desde el punto de vista marxista, lo podemos ver aquí, un razonamiento, de acuerdo, el fascismo es la respuesta de las clases dominantes para controlar el movimiento obrero. Bueno, el fascismo es el movimiento de respuesta ante la gran crisis y la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias y altas. De acuerdo, aunque las altas no van a perder tanto, pero sí las clases medias. Y además el surgimiento después de la guerra, de unos nuevos burgueses que habían salido, obviamente habían sabido aprovechar todo este desastre de la Primera Guerra Mundial. Entonces, obviamente, había mucho miedo a lo que había ocurrido en la URSS y por lo tanto, digamos que se vio con buenos ojos el movimiento fascista. ¿De acuerdo? Además, ¿de acuerdo? Seguía existiendo ese darwinismo social, lo habíamos visto en el imperialismo y ahora se venía a reflejar también, ¿de acuerdo? Además, la insatisfacción de una buena parte de soldados que habían vuelto de la Primera Guerra Mundial en Italia y que no habían encontrado una recompensa ni territorial y además habían entrado en crisis y se habían quedado totalmente descolgados, con lo cual obviamente en Italia esa insatisfacción sobre todo de ciertos sectores va a aumentar el apoyo a todos estos movimientos, llegando al poder en 1922 Benito Mussolini. ¿De acuerdo? Después, obviamente, en otros sitios, la falta de una cultura democrática. Léase, vamos a quitar esto, falta de una cultura democrática arraigada, léase en Alemania, pero léase también, por ejemplo, en España, donde la fluctuación y el juego con el generalato siempre ha estado ahí, nunca ha estado aposentada el tiempo suficiente una democracia per se. Entonces, obviamente todo esto va a facilitar que surjan movimientos extremos en determinados países, ¿de acuerdo? Y sobre todo el miedo de las clases altas a perder todo el poder y que les toque una revolución como la soviética que la han tenido y la tienen muy cerquita en el tiempo. Todo esto va a favorecer el que se financie el ascenso de grupos conservadores, ¿vale? Que critican ese modelo liberal, el parlamentario y, de acuerdo, o el ascenso de los comunismos, ¿de acuerdo? De fondo, de telón de fondo, la crisis de entreguerras y el crack, ¿de acuerdo? O sea que económicamente se estaba pasando mal, con lo cual es muy fácil ahora encontrar culpables, echarles la culpa de todos los males e intentar de aquí pegar el salto hacia arriba. ¿De acuerdo? ¿Qué nos encontramos con estas dictaduras? Que van a integrar, se habían integrado los partidos socialistas en el juego parlamentario, ¿de acuerdo? Pero les van a echar la culpa de todos los males, ¿vale? Como dice aquí el cartel, son los soviets quienes tiran de los hilos del Frente Popular en Francia, ¿de acuerdo? El miedo a ser controlados, sobre todo por parte de lo que son los partidos más conservadores, ¿de acuerdo? Y obviamente una posición a la contra entre aquí un cartel comunista contra esto, vote comunismo, ¿de acuerdo? Para que veáis un poquito cómo va la cosa. ¿Cómo es la ideología fascista o en qué se basan los fascismos? En el Estado totalitario, ¿de acuerdo? La negación de los principios del liberalismo, ¿de acuerdo? Sistema político dictatorial de partido único, con un líder carismático a la cabeza. Anticomunismo y anticapitalismo, aunque veremos que en esta segunda parte, ¿de acuerdo?
va a haber correcciones, porque se va a necesitar a los capitalistas para financiar el nuevo Estado que se pretende, ¿de acuerdo? Y fabricar lo que el nuevo Estado pretende, con lo cual obviamente va a haber acuerdos con los capitalistas. Ya lo veremos posteriormente. Además, el nacionalismo agresivo y excluyente, expansionista, militarista, ¿vale? Que incluso va a llegar, obviamente, a las ideas racistas, xenófobas y a un darwinismo social exagerado, ¿de acuerdo? ¿Qué más nos encontramos? Pues bueno, exaltación de los elementos irracionales de la conducta, un poco la obediencia ciega, el fanatismo, la intolerancia, la defensa de la violencia, ¿de acuerdo? Y bueno, eh, el movimiento de mucha cantidad de gente, que además toda muy uniformada, paramilitar, ¿vale? Con exaltación de los principios más radicales, como decía Gabriel D'Annunzio, pues el papel del hombre en la guerra y la mujer en el hogar, ¿de acuerdo? Encorsetamiento del papel que tenían que realizar las personas según su condición, sin más, ¿de acuerdo? Y pues bueno, si vemos aquí, obviamente tenemos los mismos, absolutamente los mismos valores. Nos hemos quedado en, bueno, la superioridad del hombre frente a la mujer, la discriminación de las minorías, ¿de acuerdo? Obviamente la marginación de homosexuales, masones, gitanos, etcétera, ¿de acuerdo? Violencia y terrorismo de Estado como una forma de coacción, ¿de acuerdo? El Estado policial, la creación de policías secretas y la movilización de masas en movimientos de manifestaciones y actos de apoyo a los líderes que tanto se van a rodear, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son los primeros seguidores? Los desarraigados, excombatientes, inadaptados, jóvenes, románticos y que están incluso gente paralela al sistema. Después se le va a unir gente de la clase media, afectados por la crisis económica, que se han venido un poquito a pique, ¿de acuerdo? Y parte de una clase obrera que se va a ver atraída por ese mensaje. Y cuando deja la demagogia revolucionaria anticapitalista y se une a los empresarios y terratenientes, todas estas organizaciones van a estar financiadas para frenar sobre todo a los socialistas y comunistas, sobre todo a los comunistas, ¿de acuerdo? Y el ejército y la policía van a tolerar estas organizaciones, ¿de acuerdo? Eso es algo que va a ser común y que, ojo, si lo observamos, podemos ver cosas muy cercanas en nuestra época, ¿de acuerdo? Bastante cercanas. Si entramos en lo que es Italia, que es donde, digamos, se crea el fascismo, Benito Mussolini viene de la cultura socialista, ha participado en el Partido Socialista, pero va a salir de él creando algo nuevo, ¿de acuerdo? Tras la crisis económica en Italia, ¿de acuerdo? Y después, obviamente, de una enorme tensión social con muchas revueltas de campesinos, ocupación de fábricas, tierras y demás, el sistema democrático se viene a pique, la monarquía liberal y parlamentaria pierde apoyo totalmente y va a empezar a crecer, obviamente, los partidos más populistas, ¿de acuerdo? El Partido Socialista por un lado y el Partido Popular, que podemos decir esa democracia cristiana, ¿vale? Por la derecha, por el otro lado. ¿Eso qué va a provocar? Pues obviamente el salto hacia los extremos, creando una inestabilidad política, ¿vale? Y obviamente todo esto nos va a llevar a que surja una nueva idea, un nuevo hombre que va a crear con grupos de excombatientes y paramilitares los fasti di combattimento o liga de combatientes. El fastio es un símbolo romano, es un haz de leña con un hacha
que bueno, es por cierto un mismo símbolo del de la Guardia Civil en España, ¿de acuerdo? Es simplemente un símbolo antiguo del cual se va a apropiar pues para crear esta nueva liga, ¿de acuerdo? Es un socialista radical que va a ser expulsado del Partido Socialista porque él sí que apoya la entrada de Italia en la guerra, ¿de acuerdo? Es nacionalista, es militarista, antisocialista y se radicaliza hacia la extrema derecha. ¿De acuerdo? Pese a que Italia participó activamente en la guerra, aunque en principio iba por un bando, pero después decidió cambiar y enfrentarse a Austria, pese a estar en los vencedores, las compensaciones fueron muy poquitas y la sensación de haber perdido la guerra, habiéndola ganado, se dejó sentir, ¿de acuerdo? Incluso con cierto rencor hacia otras potencias que sí que habían sacado su tajada. Acuérdense de cómo Francia y Gran Bretaña, o por lo menos Francia, recupera territorios y además recibe pagos, igual que Gran Bretaña, que a su vez consigue las posesiones del Imperio Turco y obviamente con toda la aportación del petróleo, que es lo que iban buscando, igual que Francia, con lo cual, hombre, han conseguido colonias por otro sitio, Francia recupera Camerún y todo esto, entre otras, claro, todo esto, pues bueno, les hace tener una sensación de victoria, pero Italia no recibe apenas compensaciones, además de forma muy escueta, con lo cual, obviamente, además de no recibir nada, llega la crisis económica, ¿de acuerdo? Y bueno, se emitió más moneda, con lo cual se produjo una inflación, ¿de acuerdo? Y al hacer una reconversión industrial, pues bueno, se redujo también la producción agraria, con lo cual se produce un estancamiento económico y una enorme inflación. Eso que se denomina estanflación, ¿no? Que es el peor panorama que se puede uno encontrar, que suban los precios y que se reduzca la producción. Entonces, obviamente, pues bueno, eh, que crezcan los precios y se reduzca la producción, lo cual es grave. ¿Qué va a producir? Agitación social, ocupaciones de fábricas, movimientos sobre todo, por movimientos populares de izquierda que van a intentar obviamente pues, hacer una revolución, con lo cual la democracia pierde poder, tiene poco arraigo en el sistema, ¿de acuerdo? Y en este momento es cuando obviamente va a surgir la violencia fascista para controlar todo esto. Entonces, le fascette nere o las camisas negras, ¿vale? Se empiezan a enfrentar con comunistas, ¿de acuerdo? Y empiezan a apoyar a los empresarios. Le están haciendo en cierta medida el trabajo sucio a la policía y tienen el favor del ejército. Con lo cual, obviamente, lo siguiente es atacar a todos los periódicos, asociaciones de izquierda, ¿de acuerdo? Con lo que son, bueno, estos grupos paramilitares de los camisas negras, y se van al final a agrupar en el 21 en el Partido Nacional Fascista, se presentan a las elecciones pues, y ganan, ¿de acuerdo? Van a marchar sobre Roma, declaran la huelga, se va a declarar una huelga general, van a dar un ultimátum diciendo que si el gobierno no impide la huelga, ellos van a sustituir al Estado y lo hicieron, ¿de acuerdo? Ojo, ganan 36 escaños de 500, ¿de acuerdo? Las clases medias, ¿de acuerdo? Van a darle su apoyo y en este momento, ¿de acuerdo? El rey va a dimitir, ¿vale? No quiso firmar el estado de excepción y va a dimitir el rey Víctor Manuel, ¿de acuerdo? Y va a encargar a Mussolini formar gobierno en este momento con el apoyo del ejército y la patronal de empresarios. Tiene el apoyo de pues bueno, de dos columnas sustanciales, ¿de acuerdo? Hasta ahora la Iglesia no se ha manifestado, que es otra de las grandes columnas, ¿no? Que sostienen al Estado.
Entonces, pues bueno, esto es obviamente el plan que se va a producir en Italia, ¿vale? Del 22 al 25 va pasándose del régimen liberal, ¿de acuerdo? Coge el poder porque se lo propone el rey Víctor Manuel III, pero ojo, en ese momento es un gobierno todavía democrático, entre comillas. Crea un gobierno de coalición, ¿de acuerdo? El Parlamento va a pedir al Parlamento poderes extraordinarios, ¿de acuerdo? Con las nuevas leyes consigue la mayoría y lo que va a hacer a partir de ahí es la eliminación de cualquier enemigo de su régimen. Se carga a Matteotti, que es el dirigente socialista del Partido Socialista Italiano, ¿de acuerdo? Y obviamente va a conseguir el poder absoluto a través de las leyes que se van a dictar. Control policial, sobre delitos políticos, prohibición de los demás partidos y sindicatos, censura y poderes ilimitados para Mussolini. O sea, se crea un régimen totalitario de partido único, que además se estructura de la siguiente manera: a la cabeza el duce, que es el líder, ¿vale? Que es lo que significa, es simplemente el que está a la cabeza, el jefe, el líder, el Gran Consejo Fascista, que es el gobierno, y la Cámara de los Fastios y de las Corporaciones, que es un parlamento totalmente creado por ellos y para ellos. Y a esto se liga, obviamente, la Iglesia Católica en el 29, ¿de acuerdo? 7 años después, para darle esa justificación moral que queda. Sobre todo porque también la Iglesia ve el peligro en el comunismo, ¿de acuerdo? Aquí vemos la evolución, ¿de acuerdo? Y aquí están las medidas, ¿vale? En el Tratado de Letrán, única religión oficial en Italia, con lo cual obviamente el Papa le da el apoyo. Y buena parte de los católicos también, que no hay que olvidar que el Papa es el presidente de un estado territorialmente muy pequeño, de 1 kilómetro cuadrado aproximadamente, y sin embargo una buena cantidad de miles de millones de creyentes detrás. Obviamente se va a defender las ideas fascistas, de acuerdo, que es lo primero, y la reforma educativa con la intención de extender el fascismo en la escuela no es algo nuevo, es algo que siempre ha existido, de acuerdo, se refuerza la enseñanza de la religión católica y esta actividad se va a reflejar mucho, por ejemplo, en el estilo de gobierno nacional católico que se da en España, donde la Iglesia también va a recibir buena parte de ese poder que se va a crear en el nuevo Estado, ¿no? Del 39. Y obviamente se va a aprovechar, eso también lo van a aprovechar sobre todo los alemanes, pues los nuevos medios de comunicación de masas, radio, cine, para potenciar todo esto. En economía en Italia se defiende la autarquía, ¿de acuerdo? Pues bueno, para intentar reducir todas las importaciones, porque obviamente el Estado va a llevar un proteccionismo potente. Sin embargo, es imposible la autarquía, ¿de acuerdo? Salvo que tengas un territorio suficientemente grande, ¿de acuerdo? De hecho, las importaciones tuvieron que seguir pese a la publicidad y de hecho gracias a los alemanes en los años 30 y al intento de conseguir colonias, por otro lado, que van a conseguir mitigar un poco el déficit, ¿de acuerdo? Se va a intentar conseguir una moneda fuerte, pero no se podía porque obviamente si pretendes exportar no puedes tener una moneda fuerte porque entonces tu producto le sale carísimo a los países que te van a comprar, ¿de acuerdo? Obras públicas, que son las grandes medidas, sean democracia o no, obviamente
la concentración empresarial y las ayudas estatales para que estas principales empresas sigan funcionando. En el fondo, como pueden ver, son parte de las medidas que también se van a llevar en el New Deal con Franklin Roosevelt, ¿de acuerdo? Y después en los años 30 el rearme, ¿de acuerdo? Sobre todo porque se va a intentar conquistar Abisinia, se van a hacer experimentos de guerra en España en el 36, se va a invadir Albania en el 39 y se va definitivamente a entrar en la Segunda Guerra Mundial a partir del 39. ¿De acuerdo? Además se lleva una política de natalidad eh, que es algo muy característico, sobre todo para recuperar toda esa población joven que en su momento murió en la Primera Guerra Mundial, ese millón, casi el millón de jóvenes que desaparecieron, ¿no? Y obviamente la mujer que había ganado, había avanzado suficientemente, se va a encontrar otra vez con un mensaje, es volver a las labores del hogar y al papel de mera procreadora sin mucho más. ¿De acuerdo? Este es, eh, este es el papel que va a hacer el fascismo italiano. ¿De acuerdo? Y con esto terminamos esta clase y esperamos ya la siguiente, que será la última.